Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice la Biblia allí: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Oremos. Bendito Señor, Padre eterno, queremos agradecerte en esta tarde por tu bendita palabra, el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, para escuchar, Señor, lo que quieres hablarnos. Te ruego, Dios, que seas hablando a cada uno de nosotros y que permitas que recibamos edificación. Toma control de este momento y te pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5, tenemos el relato acerca de un general. Este general hacía parte del ejército sirio. Este hombre es descrito como un varón grande, un varón valeroso, y desde luego tenido en grande estima por el rey, es decir, el rey sirio. Así lo describe el capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, y luego dice, pero leproso. Es descrito a este hombre como un varón grande, miren los calificativos que se le dan, un varón valeroso, tenido en alta estima por parte del rey de Siria. Sin embargo, a pesar de todo esto, nos dice la Biblia de que, sumando todas estas características, tenía una lamentable condición. Dice la Biblia de que era leproso. Al final del versículo 1, todo eso que ha mencionado describiendo las virtudes de este varón, como grande, como valeroso, de grande estima delante de su señor, el rey sirio. Sin embargo, al final dice en el versículo 1, pero leproso. Su nombre nos dice la Biblia de que era Naamán. A pesar de todas las cualidades con las que contaba Naamán, todo esto queda opacado por esa terrible y lamentable condición, ¿no? La lepra, un problema terrible, una enfermedad incluso vergonzosa. Pero el relato bíblico de aquí del segundo libro de Reyes, en este capítulo 5, menciona no solo la sanidad de este hombre, porque de hecho lo habla. Este hombre sería sanado de aquella lepra, por supuesto que sí. Pero aunque la Biblia describe que fue sanado, hay algo en lo que la Biblia se centra y hace especial énfasis. Y es donde quiero que usted y yo nos centremos, pensemos en esto que la Biblia hace especial énfasis. Y es en algo que Naamán tuvo que aprender de aquella situación. Y dice aquí el relato de la Biblia, mirando cada uno de los detalles que son allí presentados, que este hombre, Naamán, tuvo que aprender a obedecer. Este es el título del mensaje para el día de hoy. Aprender a obedecer. Cuando miramos la palabra de Dios y detalladamente el relato del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, vemos esto una y otra vez. El versículo 1 dice de esta manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Miremos acá lo que nos dice la palabra de Dios. La gran lección que tuvo que aprender Naamán. Y es algo que a veces cada persona debería hacer. Y es aprender
a obedecer. ¿Por qué digo que tuvo que aprender a obedecer? Bueno, hay varias cosas que eran como una especie de impedimentos para que este hombre obedeciese. El versículo 1 detallamos y hemos leído hace un momento todos los calificativos con los que se mencionan a Naamán. Diríamos un varón bastante importante, ¿no? Quizá con muchos títulos, porque si lo tenía en estima el rey su señor. Era un hombre con muchas virtudes, dirían. Tal vez de estatus social, de posición. Pero lo primero que presenta aquí la Biblia es que Naamán tuvo que aprender a obedecer a pesar de la posición. Esto fue lo primero que tuvo que hacer Naamán. Naamán obedeció a pesar de que tenía una elevada posición. ¿Cómo sería ser el general más estimado, más reconocido, con mayores logros de aquel tiempo? ¿Cómo sería eso? Piensen nomás en ese momento. ¿Cómo sería entonces ser reconocido de esa manera? Ser tenido en alta estima, porque les aseguro, no sería el único general con el que contaba el rey sirio. ¿Cómo sería entonces? Pero por lo que presenta la Biblia, de todos ese grupo de generales que quizá, si había un ejército grande del imperio este de Sirio, del rey de Siria, le aseguro que hubieran más. Pero ninguno como Naamán. Y dice aquí la Biblia que Naamán tuvo que aprender a obedecer a pesar de la posición que tenía. Si miramos el versículo 2 al 4, dice la Biblia de esta forma. Y de Siria habían salido bandas armadas. Habían llevado cautiva de la tierra a Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Pensemos en esto. Naamán, aquel general del ejército, tuvo que aprender a obedecer a pesar de la posición que tenía. ¿Y cuál posición tenía? Una posición muy exaltada, ¿no? Una posición muy elevada. ¿Y a qué tuvo que obedecer Naamán? Pensemos en esto. A las palabras que había dicho una muchacha. Y no una muchacha de la corte real. No una muchacha quizá de su mismo estatus y posición social. ¿Saben quién era esta muchacha? Una esclava. Una esclava que servía a su esposa. ¿Se imaginan eso? Aquel hombre general reconocido, valeroso, quizá con muchos reconocimientos de prestigio, pero obedeciendo a lo que dijo una simple esclava. Aquí es donde vemos que la lección que tuvo que aprender Naamán de la obediencia es importante. Obedecer a pesar de la posición que se pueda tener. ¿Qué gran posición tenía Naamán? Aún siendo general del ejército del rey, aún siendo reconocido y algo más, estando acostumbrado a impartir órdenes, no a recibirlas. Porque básicamente eso es lo que hace un general, ¿no? Imparte órdenes. Así como lo dijo en su tiempo el centurión al Señor, yo digo a este, ve y hace esto, ve y hace aquello, y lo hace, ¿no? Este general estaba acostumbrado a impartir órdenes, a dar órdenes. Su misma posición lo había llevado a esto, a dar órdenes. Pero recibirlas, difícil, ¿no es cierto? Si Naamán deseaba ser sanado, debía obedecer. Pensemos en esto. Aquel gran general obedeciendo las palabras de una esclava. Esta muchacha, nos dice el versículo 2, que había sido llevada cautiva de la tierra de Israel. Obedeciendo a la criada, diría alguien, a la simple muchacha que servía en los asuntos domésticos de su esposa. Porque eso es de la Biblia, el versículo 2.
Esta muchacha servía a la mujer de Naamán. Y fue esta muchacha la que dijo, bueno, si quizá mi señor fuese allá donde el profeta, él lo sanaría de su lepra. Lo está mandando básicamente para donde el profeta. Y Naamán oye esto. Relata a su señor, seguramente el rey, de lo que ha dicho esta muchacha. Y es aquí donde la lección del aprender a obedecer es importante, ¿saben? A veces la posición que se tiene es un impedimento para que la gente obedezca. A algunas personas les cuesta obedecer, porque para ellas quizá la obediencia es considerarse inferiores, ¿no es cierto? Nada más no hubiera podido decir, pero yo soy el general. ¿Cómo me va a decir esta esclava que yo vaya ante el profeta? ¿Me está mandando para allá obedecerle yo a una esclava? Pues si Naamán quería ser sanado, sí debía obedecer. ¿Cuánta gente, debido a su posición, le cuesta obedecer? Y hay intrínsecamente en la mente de la gente una ideología falsa que se ha metido en sus cabezas, pensando que si se obedece, eso lo hace a uno inferior. Y eso no es cierto. El Señor Jesucristo en sus días terrenales obedeció al Padre, ¿no es cierto? Y en ningún sentido es inferior al Padre, ¿o no? En todo es igual al Padre. Sin embargo, nos dice la Biblia que se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2. Naamán entonces aprende a obedecer a pesar de que tenga tal posición. ¿Qué importaba que Naamán fuera general del ejército del rey sirio? ¿Qué importaba que Naamán fuera el mejor general, el mejor estratega militar? ¿Qué importaba eso? Naamán entonces necesitaba aprender a obedecer. Como quizá algunas personas, ¿no? ¿De qué sirve la posición? ¿De qué sirve tener tantos títulos, tanto reconocimiento? Créame, a veces esas cosas hacen de la gente altiva. ¿Ha visto usted estas personas que secularmente son preparadas académicamente? Aquellos que dicen por ahí, no, yo soy el ingeniero, a mí me dice ingeniero, ¿has escuchado? Esa gente es la que necesita precisamente la lección de aprender a obedecer. No, yo soy el doctor. A mí me hace el favor, ¿y cómo así que Pedro? A mí me dice doctor porque yo soy doctor. Ingeniero, arquitecto. Así hay gente, ¿no? A veces la posición que se tiene es un impedimento para obedecer. Naamán tuvo que aprender eso, ¿no? No importa que sea general, no importa que sea valeroso, no importa que muchas batallas haya librado, porque dice la Biblia que incluso Dios había permitido que a través de Naamán hubieran tenido muchas victorias el rey al cual servía Naamán. Esto nos lo dice el capítulo 5, versículo 1, miren, al final del versículo. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Vieron? Había obtenido muchas victorias y eso lo hacía que tuviera un valor agregado y especial ante los ojos de su señor el rey. Sin embargo, a pesar de esa posición, Naamán tuvo que aprender a obedecer. Pero no solo se queda allí. Hubo algo más que tuvo que aprender Naamán en cuanto a la obediencia. Lo tenemos en los versículos 5 al 7, leamos. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Algo más que tuvo que aprender Naamán en esto de la obediencia. ¿Y saben qué es? Que obedecer puede implicar riesgos. Tal vez esa sea la razón por qué la gente no le gusta obedecer.
porque eso implica correr riesgos. Al ser enviado Naamán con cartas, porque eso fue lo que hizo el rey, cuando vino Naamán y le contó, mire lo que ha dicho la muchacha, la sierva que hemos traído allí cautiva y que nos ayuda allí en la casa, dice que hay un profeta por allí y que si yo voy al profeta, él me sanaría. Cuando escucha esto el rey, quizá movido por un deseo sincero de que aquel general que tanto le había servido, aquel hombre valoroso fuera curado, toma cartas y se las envía. Ve entonces ante el rey allí y lleva estas cartas. Naamán es enviado con cartas para el rey de Israel. Pero dice la Biblia que cuando el rey de Israel leyó las cartas, ¿cómo lo tomó? A mal. Lo tomó a mal y pensó que era una estrategia quizá del rey de Siria. Sus palabras fueron, ¿soy yo acaso Dios para que me envíen a mí a este hombre para que lo sane? Más bien esto no es un asunto de que lo sane. El rey de Israel lo tomó mal. Y en ese acto de obediencia hubiera podido el rey, si quisiera, matar a Naamán, ¿no les parece? Llevarlo cautivo. Esto no es un asunto de que lo sane la lepra, es más bien una ocasión del rey de Israel, una triquiñuela que busca ocasión contra mí, me está declarando la guerra. Podría haber sido considerado Naamán quizá como un espía. Eso es mentira, que me lo ha enviado para que lo sane. Yo no soy Dios para que lo sane. Y todo este malentendido, ¿sabe por qué fue? Porque en lo que decía la carta, en lo que hemos leído que estaba escrito allí de parte del rey de Siria, no menciona al profeta. ¿Vieron que no lo menciona? Él no dijo, aquí te envío a un general mío, a este hombre valeroso, porque hemos escuchado que en tu tierra, oh rey, hay un profeta. Te lo envío para que quizá este hombre nos ayude y lo sane. ¿Dice eso? No. Simplemente dice el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, ¿cómo decían? Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. ¿Y mire para qué? ¿Para que lo cure el profeta? No, para que lo sanes de su lepra. No decía para que le digas por favor al profeta que está en su tierra. No, sino cuando llegue esta carta, sabe muy bien que te envío a este mi general para que tú lo sanes. Por eso causó este disgusto en el rey. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión, ¿vieron? Contra mí. Naamán tiene que aprender que el obedecer muchas veces demanda riesgos. ¿Cierto o no? Sí. Muchas veces eso es el obedecer. Y muchos cristianos, quizá de una manera implícita, saben esto. Y saben que a veces obedecer a Dios genera riesgos, ¿no le parece? En ocasiones, quien decide obedecer a Dios tendrá que asumir riesgos, ¿cierto? Por ejemplo, obedecer a Dios antes que a un esposo inconverso. Eso genera riesgos, ¿no? Si tú sigues en esa religión, nos divorciamos, te voy a dejar. Es ahí donde esa mujer tiene que determinar si obedece a Dios por encima de su esposo inconverso. En ocasiones, honrar a Dios antes que a los padres. Si tú sigues en esa religión, si sigues en esa iglesia, si sigues con la Biblia, te voy a desheredar. Ya no serás contado como parte de la familia. Es allí donde ese joven o ese hombre o esa mujer necesita aprender a obedecer a Dios, aunque eso implique correr ese riesgo. Correr riesgos. Puede costar el rechazo, ¿no? La gente hoy en día se burla del cristiano que obedece a Dios. Tú eres anticuado. Estás pasado de moda. ¿Cómo que obedecer? ¿Cómo que sujetarse a la Biblia? La Biblia es un libro obsoleto. ¿Cómo que hablar de santidad? ¿Cómo que honrar a Dios? Puede causar rechazo.
Esto de obedecer puede generar riesgos. El aborrecimiento de la gente o no, las burlas, las críticas, entre otras. Y esto tuvo que aprender Naamán. ¿Ve? ¿Quieres ser sanado? Obedece. Pero la obediencia le costó. Porque créame que la ira de un rey en aquel tiempo era algo terrible. Eso lo exponía a la misma muerte. Si el rey de Israel hubiera dicho no creo nada de eso, me hacen el favor y me ejecutan a este Naamán, ¿qué creen que hubiera pasado? Lo hubieran matado. Porque eso fue lo que pensó el rey de Israel. Es que yo lo sane. No es más que una estrategia del rey de Siria que busca ocasión contra mí. Pudiera haber sido preso, pudiera haber sido muerto, pero Naamán tenía que aprender que obedecer en ocasiones implica riesgos. Versículo 10 del capítulo 5. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. ¿Qué más tuvo que aprender Naamán en esto de la obediencia? Algo muy sencillo, y es que el obedecer tiene que ver con seguir instrucciones. ¿Eso es cierto? Cuando después de esto está escuchando por ahí el profeta Eliseo, lo que viene este hombre con esa carta ante el rey, lo escucha, el mismo profeta le dice, bueno, ¿por qué no me lo envía a mí? Para que este hombre sepa que hay profeta, que lo envíen a mí. Y de pronto va. Y no fue la cosa como esperaba quizá Naamán. Naamán en aquella ocasión se fue enojado. Porque mire que la instrucción del profeta fue sencilla, ¿no? Ve y lávate ¿en dónde? En el Jordán 7 veces. Y si haces esto, tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán tiene que aprender que obedecer implica seguir instrucciones. ¿Qué causó esto a oídos de Naamán? Miremos el versículo 11 y el versículo 12. Naamán se fue contento, ¿cierto? Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, está hablando el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y luego mire lo que añade, Habana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán no quería seguir instrucciones. Quería obedecer a su manera, ¿no? ¿Sí es que él dijo? Yo decía para mí, voy a ir allá. El profeta saldrá, pondrá su mano, invocará el nombre de su Dios y quedaré sano. Uno lee el relato y no dice que el profeta haya salido a recibirlo. Es más, esto fue lo que le dijo, dígale, ¿no es cierto? Esto fue lo que dijo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera el profeta fue, diciendo, mire, no fue Eliseo, envió un mensajero, dígale, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Cuando Naamán escucha esto, se enojó. Se enojó porque decía, yo decía, saldrá, pondrá su mano, invocará el nombre de Jehová su Dios y quedaré sano. Pero no fue así. Naamán no fue sanado como él quería o pensaba. Y aquí una vez más es donde Naamán tiene que aprender que obedecer equivale a seguir instrucciones. No se puede hablar de obediencia cuando no se acatan instrucciones. Ese es el grave problema de muchos cristianos, ¿no? Ellos pretenden obedecer a Dios a su manera. Y esto así no funciona. Debemos obedecer a Dios ¿de qué manera? A la manera de Dios. Dios no solo nos dice que debemos obedecer, Él nos dice cómo debemos obedecerle. Y algo más,
Naamán se enojó. ¿Y sabe por qué? Porque no le gustaba recibir instrucciones. Acuérdese que ese era el problema de Naamán. Yo soy general, acostumbrado a mandar, a decir a este como general, haz esto y lo haces. Y ahora que me digan a mí como general de ejército, ve y sumérgete en un río disque Jordán 7 veces, ni siquiera una. Aprender a obedecer es seguir instrucciones. Si usted es alguien obediente, usted tendrá la capacidad de seguir instrucciones. Si usted no es obediente y tiene problemas con la obediencia, usted no le gusta seguir instrucciones. Usted quiere obedecer a su manera. Como decía Naamán, que salga, que me ponga la mano, que invoque su Dios y ya quedó sano. ¿Cuánto necesitaba Naamán aprender a obedecer? ¿No le parece? ¿Cuánto necesitan hoy en día los cristianos de aprender a obedecer? Y obedecer implica seguir instrucciones. Mire lo que dice el versículo 12. Palabras de Naamán. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Tremendo, ¿no? Se fue enojado. Miren lo que pasaba por la mente de Naamán. ¿Sabe qué pasaba por la mente de Naamán? Que habían unos ríos mejores que el Jordán. Menciona el Habana, menciona el Farfar, ríos de Damasco, que entre otras cosas, mirando estos ríos, son conocidos o eran conocidos en aquel tiempo por ser bastante cristalinos, mientras que el Jordán es turbio. Algunos dicen que el Jordán no es tan cristalino, que tiene partículas incluso de lodo. ¿Ven por qué el disgusto de Naamán? Ir a lavarme en ese lodazal del río Jordán, ¿por qué no en el Farfar? ¿Por qué no en el Habana, que son ríos cristalinos? Tremendo, ¿no? Pero Naamán tiene que aprender que obedecer implica seguir instrucciones. Fue muy claro lo que había dicho el profeta, ¿no? Lo que le había mandado decir por medio mensajero: ve, lávate o sumérgete 7 veces. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera sumergido 3? No pasaba nada. Quizás 6, pero por lo menos obedeció una parte. Como algunos cristianos, yo no desobedezco del todo, pero tampoco obedezco del todo. O sea, sería como sumergirse 6 veces, ¿no? Pero estoy obedeciendo algo. De acuerdo a la Biblia, obediencia parcial es equivalente a desobediencia. ¿Es cierto o no? El caso del rey Saúl, cuando lo mandaron en esa misión de acabar con Amalek y todo, ¿no? Acabó algo, dijo, pero guardamos unas cuantas vaquitas, ¿no? Por ahí. ¿Cómo se lo contó Dios? Como desobediencia. Obediencia parcial a Dios es equivalente a desobediencia total. Naamán no es 3 veces que debes sumergirte en el Jordán. Ni siquiera 4. Debes sumergirte 7. Y en el Jordán, y Naamán decía, y es que, ¿por qué en ese lodazal, ese río? ¿Por qué no de Damasco? ¿Por qué en el Habana? En el Farfar, que a mí me gustan esos ríos, son cristalinos, pero en el Jordán, pues sí. Aprender a obedecer equivale a seguir instrucciones. Quien no sabe obedecer, no sabe recibir instrucciones. ¿Y cuánto se necesita esto en los cristianos? ¿No le parece? Si Dios dice negro, es negro. Si Dios dice blanco, es blanco, no es gris. Pero muchas veces hay cristianos que quieren obedecer a su manera a Dios. Y esto se ve en los cristianos a su manera, ¿no? La Biblia habla de esto, sí, pero yo soy un cristiano a mi manera.
Pues a su manera sería desobediencia. Yo me congrego a mi manera, yo leo la Biblia a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. No es a su manera, hermano. Es como Dios dice. Y si no es como Dios dice, no es obediencia. Porque quien obedece sigue instrucciones. Tremenda situación, ¿no? Dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Sabe quiénes reconvinieron a Naamán? Sus criados. Digámoslo en el lenguaje de un general, sus subalternos. ¿Quién le había dicho que si iba ante el profeta sería sanada? La criada de la mujer que servía allá en la casa. ¿Quién ahora lo están reconviniendo para que deje su soberbia y que obedezca la instrucción del profeta? Que entre otras fue Dios, porque no había un poder en el profeta. Inclusive en esto se ve la soberanía de Dios, porque de esta manera obra para que sepan que no era el profeta el que sanaba, era Dios. No era el Jordán, no era como pensaba Naamán, póngame la mano, invoque su Dios. No, era como Dios decía, para mostrar que Él tiene el poder. Pero ¿sabe quiénes están reconviniendo a Naamán para que obedezca? Sus criados. Los subalternos. ¿Debe aprender a obedecer Naamán? Claro. Desde luego que debe aprender Naamán a obedecer. Y esta es una lección que cada cristiano debería quizá aprender. ¿Qué tan presto es usted para obedecer? ¿Sabe usted obedecer? ¿Sabe usted seguir instrucciones? Algunos no. Algunos a su manera. Y por eso ellos piensan erradamente que están obedeciendo, pero de acuerdo a la Biblia, están en desobediencia. No tiene otro calificativo. El versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué trajo la obediencia a Naamán? Desde luego la sanidad. Pero podemos decir que trajo esta bendición, porque qué bendición se libró de la lepra, no una enfermedad vergonzosa. Terriblemente. Ser excluido, ser estimado. Porque todo eso que Naamán tenía en su carrera militar quedaba opacado por ese calificativo, pero leproso. Grande, valeroso, un hombre de estrategia militar, un hombre usado en las batallas militares por las cuales había tenido muchas victorias el pueblo. Sin embargo, leproso. Cuando Naamán obedeció, esto le trajo bendición. Eso es lo que causa. Y dice la Biblia de que cuando lo hizo así, cuando se sumergió, ¿vieron que dice 7 veces? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Vieron? Obediencia. Ahí en ese momento, Naamán aprendió a obedecer. Hemos visto unos versículos antes que Naamán no quería obedecer, ¿o sí? Tuvo que aprender a obedecer, ¿no le parece? Aprender a obedecer, a pesar de esa posición que tenía como general. Además, aprendió que obedecer en ocasiones es riesgoso, pero sigue siendo obediencia, aunque demande correr riesgos. Obedecer es seguir instrucciones. Cuando Naamán aprendió eso, dice la Biblia que quedó limpio. Por esta razón, cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, si deseamos tener la aprobación de Dios, si deseamos, algunos incluso obtener que Dios obre en nuestras vidas, necesitamos obedecer. Y lo que es peor, en algunos casos, algunos cristianos necesitan aprender a obedecer. Porque es que ni siquiera es la obediencia, sino aprender a obedecer. Porque mucho de lo que hay hoy en día en los cristianos,
bajo el calificativo de obediencia no es obediencia, porque hay tanto desobediente obedeciendo a medias. Eso no es obediencia, es desobediencia. Quizá me escuche alguien el día de hoy como un Naamán, ¿no? Usted quiere obedecer, pero a su manera. O usted se molesta por seguir instrucciones. No le gusta obedecer. No quiere obedecer. O usted cree que obedecer no causa y genera riesgos. Claro que sí. Pero todos los que estamos aquí debemos aprender a obedecer. A pesar de la posición. Debemos aprender a obedecer. Y cuánto más obedecer a Dios y a su bendita palabra. ¿No le parece? ¿Es usted obediente? O quizá tengamos que venir en la tarde del día y decir, Señor, la verdad es que soy un desobediente. No obedezco. Enséñame a obedecer. Y como dije al principio, claro, la Biblia está mencionando esto de la sanidad de Naamán. Pero ¿qué hay detrás? Esta valiosa lección, ¿cierto? Y es que Naamán tuvo que aprender a obedecer. Esa es la lección importante para todos nosotros el día de hoy. Aprendamos a obedecer a Dios y a su palabra. Y solo así entonces el Señor obrará. Cuidado con la altivez. Cuidado con decir, yo obedecer, yo tengo más posición que el que me está mandando. Obediencia es obediencia. Y debemos aprenderla el día de hoy. Y qué buen momento para desarrollar esto de la obediencia a Dios. Algunos aquí deben obedecer en el primer aspecto de la vida cristiana. ¿Sabe cuál es? Obedecer al Evangelio, dice la Biblia. Eso implica ser santo. ¿Ha obedecido a usted el Evangelio? Para salvación, ¿no? Si no lo ha obedecido, pues lamentablemente el destino de los hijos de desobediencia será el infierno, la condenación eterna. ¿Ha obedecido usted al Evangelio? Si no lo ha hecho, hoy es el día. Usted que ya es cristiano, ¿obedece a Dios y a su palabra? O quizás sea un Naamán, usted se molesta porque escucha que hay que obedecer a Dios, porque usted tiene su idea preconcebida de lo que es la obediencia. Necesita hoy aprender a obedecer. Solo que se en pie, vamos a orar. Incline su cabeza, por favor. Bendito Señor, Padre eterno. Queremos agradecerte el día de hoy. Palabra, Señor, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a aprender a obedecer. Obedecer a tu manera, de la mejor forma. No, Señor, quizá con nuestras maneras, métodos, sino una obediencia total, completa. Gracias por este momento, Señor. Y te ruego, Dios, que obres en cada uno de los presentes. Nos lleves a cada uno a obedecer. Cuánto se necesita la obediencia en la vida cristiana. Gracias porque la misma salvación nos hace hijos obedientes. Nos capacita a través de tu Espíritu Santo para obedecer y someternos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y permítenos crecer en esta área. Perdónanos por desobedientes, Señor, y que podamos, Señor, así como Naamán, aprender a obedecerte, sobre todo a ti y a tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.